Y me da mucho gusto poder hablar de este tema con el médico psiquiatra Federico Díaz Madrid, médico psiquiatra, decíamos, del Hospital Samuel Ramírez Moreno. Desde allá vamos a estar conversando con él. La esquizofrenia en la persona mayor. Queridísimo doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos robarte un poquito de tu domingo en el que estás trabajando. La esquizofrenia en la persona mayor, ¿con qué frecuencia se presenta y qué significa llegar a esta etapa de la vida con una enfermedad con esas características? Buenos días, saludos a todos, a tu público. Gracias. La esquizofrenia es una enfermedad que se presenta en el 1% de la población. Es relativamente frecuente y aunque la calidad de vida disminuye en las personas con esquizofrenia, muchos adultos mayores llegan a la vejez con esquizofrenia. Entonces sí es algo que vamos a estar observando. Probablemente hay quien tenga algún familiar, algún tío, el papá de alguien, la mamá, y se presenta igual en hombres que en mujeres. Entonces aquí no se discrimina a nadie. Es un poco más agresiva en la presentación en los hombres porque inician en edades más tempranas y tienen más años de deterioro, pero se presenta por igual hombres y mujeres. ¿Desde qué edad más o menos podemos identificar una enfermedad como esta? La esquizofrenia suele empezar en edades jóvenes, en la adolescencia, y en la edad adulta es donde llega a tener su máxima expresión. Las mujeres empiezan un poco después que los varones, a veces ya empiezan a los 20 o también en la adolescencia. Y es una enfermedad crónica, no se cura, pero es susceptible de tener un muy buen control con tratamiento, con medicamentos y bueno, con un seguimiento por un médico psiquiatra. Y entonces, bueno, las personas llegan a la vejez con la enfermedad y van desarrollando pues algunos cambios. Es importante que tengan tratamiento para no tener un deterioro tan marcado. Oye, doctor, casi siempre pensamos que la esquizofrenia obligatoriamente requiere de hospitalización. No sé si para bien o para mal, muchos ideas de la enfermedad mental nos llega a través del cine, nos llega a través de la televisión y pensamos en personas esquizofrénicas totalmente inadaptadas, a lo mejor en escenas dramáticas, en un hospital. La pregunta inicial sería, ¿requiero de hospitalización? ¿Y qué tan grave puede ser como ha fantaseado o no, como nos lo han presentado algunos ejemplos en el cine o la televisión? Qué bueno que tocas ese punto, porque uno de los problemas que tiene la salud mental, y lo dijiste tú al inicio, es justamente el estigma. Si bien algunas personas cuando tienen una recaída, un episodio psicótico, pueden tener o están debutando, pueden requerir hospitalización, no necesariamente las personas requieren tener esta hospitalización todo el tiempo. Ajá, ajá. Incluso algunos pacientes son jefes de familia, algunos se valen por sí mismos y otros que no tienen esa capacidad, porque sí, algunos tienen ese deterioro, pero algunos pueden integrarse en actividades que les permitan estar ellos mismos, ¿no? Ayudar en casa o tener algún tipo de integración en la sociedad. No necesariamente tienen que estar hospitalizados todo el tiempo. Oye, doctor, ¿y de qué depende mi funcionalidad? Es decir, acabas de decir, hay unos que se valen por sí mismos, hay unos que requieren de un apoyo mayor, pero el ser una persona diagnosticada con esquizofrenia, automáticamente ni me mete a un manicomio, que no sé ni siquiera si existen, ni me mete a un manicomio, pero tampoco es que puedo bajar la guardia frente a una enfermedad que si no atiendo se puede agravar.
Así es. La enfermedad, cuando las personas no toman el tratamiento adecuado, solo entonces es cuando se agrava. Ok. Por eso la importancia de tener un acercamiento. El, las estructuras manicomiales como tal ya no existen y estamos actualmente en un proceso de transformación todavía más en la salud mental. En este sexenio se piensan hacer algunos cambios todavía para avanzar en cuanto al tratamiento de la salud mental, porque las necesidades para la población han aumentado mucho ahora con la pandemia de la COVID-19, pues vemos que la necesidad también ha afectado mucho a las familias o a las personas que ya padecieron la enfermedad. Los problemas de adicciones que tiene el país, ¿no? Entonces, va a haber vienen cambios a nivel del gobierno para dar un mejor apoyo a esta salud mental. Y bueno, regresando a la esquizofrenia, si la persona tiene un buen apego durante la edad adulta, después del diagnóstico, podemos llegar, a mí me gusta mucho el nombre de tu programa que tiene que ver con aprender a envejecer, con llegar a un envejecimiento saludable. Y bueno, eso no está negado del todo para las personas que tienen una de las formas menos agresivas de la esquizofrenia. Si tienen un buen control del tratamiento, van a llegar en mejores condiciones a la edad adulta. Oye, Incluso, incluso que, perdón. incluso en la edad adulta, la esquizofrenia ya no es tan agresiva, tiende a remitir un poco. Y es entonces cuando la llamamos esquizofrenia residual en los adultos mayores. Digamos que llega un poquito más estabilizada, por usar una palabra atrevida, ligeramente más estabilizados. Yo creo que esa es una palabra que le entenderíamos muy bien. Ya no estas alucinaciones o ideas delirantes de que me siguen, de que me quieren hacer daño, no sé, según la edad, las ideas que tuvieron los pacientes, ya no hay estas ideas extrañas o quedan muy poquitas de ellas y bueno, el funcionamiento es mucho mejor. Eso sí, puede haber como las consecuencias de la larga evolución, que la persona es un poco más callada de lo habitual o tiende a retraerse, pero a grandes rasgos disminuye mucho la enfermedad. Oye, doctor, otra cosa importante, la familia. La familia no solamente se estigmatiza a la persona enferma o la persona con una enfermedad mental, sino también la familia. Y la familia también requiere de algún tipo de apoyo porque se les estigmatiza y en las crisis de la persona con la enfermedad, pues también la pasan difícil, ¿no? La familia la pasa terrible y bueno, hay quien dice que la salud mental implica alejarnos un poquito de la locura. A veces eso es un mecanismo de defensa que usamos las personas. Sí. Sin embargo, pues también se cae a veces en esta parte del abandono de la persona que tiene un problema. Y aunque es entendible que la familia no quiera verse afectado por todas las dinámicas que implican, pues sí tienen repercusiones. Y bueno, aunque la ley esto lo marca como un delito, no es infrecuente que a veces quien acaba haciéndose cargo de una persona con esquizofrenia es, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Que es un tema en este momento de interés. Sí. Y entonces los hijos jóvenes, los primos, los que están alrededor, esa red de apoyo que podría apoyar, que podría ser muy útil, no está cumpliendo esa función y a veces vemos que los adultos mayores con su pensión, con los centavitos que tienen, pues están tratando de comprar los medicamentos de alguno de sus familiares jóvenes que tienen la enfermedad. Entonces, si bien se afecta a la familia, pues bueno, como todas las enfermedades, aquí la invitación es a que tenemos que apoyar todos a una persona que tiene un problema de este tipo, de esta naturaleza. Durante algún tiempo tuve la oportunidad de verte en clases de psicoeducación.
que trabajabas mucho ayudando a las personas a las familias que tenían justamente enfermos, ya fuera esquizofrenia, bipolaridad, depresión, en fin. ¿Qué tan importante o qué tan necesaria es esta educación en las familias? El esfuerzo que ustedes hacían hace muchos años era un esfuerzo a final de cuentas pequeño, reducido, para un sector específico. A nivel nacional, a nivel público, ¿hay alguna asesoría para las personas que tienen familiares con enfermedades mentales? Hay programas psicoeducativos en los hospitales públicos también. Este hospital incluso cuenta con algunos de ellos. Sin embargo, pues bueno, a partir de lo que está pasando con la COVID-19, todo esto se detuvo. Sí. No hay forma ahorita de hacer esos procesos. Yo creo que la psicoeducación es muy importante, es fundamental. Si yo conozco la enfermedad que tiene mi familia, en vez de generarme miedo, en vez de generarme aberración o quererme distanciar, voy a tener mejores elementos para poderle brindar ayuda y me va a tranquilizar mucho. La psicoeducación está considerada que tiene efectos benéficos en la familia y por supuesto en el paciente, tanto como una psicoterapia. Entonces, esto es fundamental. A nivel privado, pues seguimos teniendo grupos psicoeducativos que también ha disminuido mucho esta actividad en el último año y medio, pero es fundamental. Qué bueno que tocas el tema. La familia se sensibiliza mucho en el momento de conocer bien la enfermedad, porque sabemos cómo resolverlo. Deja de ser un tema tabú. Oye, Federico, y otra cosa que también es importante, cuando hay una persona, un antecedente en mi familia de enfermedad mental, como este caso concreto, la esquizofrenia, hay personas que he sabido que ni se casan, que tienen miedo de poderlo heredar en su persona o de transmitirlo a algún hijo, a algún familiar, a alguna hija. ¿Qué tan factible es esto? En el caso específico de la esquizofrenia, ¿qué tanto puede ser una enfermedad hereditaria? Los trastornos mentales y la esquizofrenia, entre ellos, tienen una herencia compleja. Es decir, sí es susceptible de ser heredada. Sin embargo, no porque mi madre, por ejemplo, tuviera esquizofrenia o mi padre la tenga, quiere decir que yo la voy a desarrollar. No solo basta con tener los genes. Podemos varias personas tener genes que nos predispongan a una enfermedad, pero que se expresen o no va a depender de situaciones del medio ambiente. En el caso de la esquizofrenia, situaciones como infecciones prenatales, algunas condiciones de la madre, parte del desarrollo de los niños se ve también afectado y puede generar esto. En los adolescentes, el consumo de sustancias como la marihuana puede acelerar el proceso o puede activar los genes de la esquizofrenia en alguien que ya tenga esa predisposición genética. No quiere decir que todo el que fume marihuana va a desarrollar esquizofrenia, pero claro, si ya tienes esos genes y lo consumes en la adolescencia, pues estás generando un riesgo más. Entonces, es una herencia compleja. Yo creo que no debería la gente de dejar o bueno, ese no es una contraindicación para tener descendencia. Bueno, lo es si la persona tiene una situación psicótica y no puede valerse por sí mismo, mucho menos va a poder hacerse cargo de un niño o una niña, pero pero si hay esa ascendencia o la familia, pues no necesariamente tendríamos que estar tan preocupados. Muy bien, doctor. Pues yo te agradezco mucho, Federico Díaz Madrid, tu presencia en nuestro programa, tu disponibilidad. Te mando un abrazo cariñoso y gracias. Esperamos reencontrarnos muy pronto. Muchísimas gracias.